lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Y amigos, qué lindo estar juntos de nuevo para un episodio más, pues, de la lectura bíblica, de lectura de la Biblia en un año. Este es un aporte de este servidor para los del Ministerio Lectura Bíblica o Lectura de la Biblia en un año. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y compartir la lectura del libro de Esdras, los capítulos 1 hasta el capítulo 5. Vamos a estar compartiendo en esta tarde. Soy Joselito Orellana, misionero con PMM de los Estados Unidos, ecuatoriano. Trabajo aquí en mi país y en otros países de la América Latina y también en el mundo hispano en Estados Unidos. Básicamente en el área de la educación teológica, la pastoral familiar, el entrenamiento y desarrollo de líderes y también el mundo de la bioética y de la terapia matrimonial. Soy escritor, he publicado varios libros en los Estados Unidos y aquí en América Latina también, y es mi pasión Jesús, la palabra de Dios y enseñar lo que la Biblia dice. Bueno, vamos a orar en este tiempo un ratito para que Dios nos guíe en este ejercicio piadoso. Esta es una de las piedades que los cristianos evangélicos tenemos, el de leer la Biblia y meditar en ella. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este día y gracias por la bendición también de abrir tu palabra, leerla y meditar en ella, Señor, para ser cada día mejores siervos tuyos en la medida en que tú esperas que lo seamos. Bendice a nuestros oyentes y a la gente que se une para compartir con nosotros esta tarea y que tu bendito Espíritu utilice tu palabra para tocar sus corazones. Lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre glorioso, todopoderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor, y en el poder y comunión de su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Bueno, vamos a empezar la lectura de la Biblia, Esdras en el Antiguo Testamento, el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Vamos a leer de corrido y luego vamos a hacer una ligera meditación. La palabra de Dios dice así, Esdras capítulo 1, versículo 1, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Él regresó a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 1. Capítulo 2. Los que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel fueron los hijos de Parós, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Betzai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Jasum, 223. Los hijos de Jibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 156, los varones de Anatot, 128, los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743, los hijos de Ramá y Jeba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel y Ai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Hatim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3730. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Jodabía, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobail, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Jasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Jaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacuba, a Jacufa, los hijos de Arjur, los hijos de Baslud, los hijos de Meida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Jatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Pokeret, Jasebaín, los hijos de Jamí, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Tel-Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje si eran de Israel.
Los hijos de Delai, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jebaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más sanas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 6.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245. Sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3 de Esdras. Restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué lindo. Capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rahum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rahum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio el rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio el rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta: a Rahum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, que no estéis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del Darío, del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5.
Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Palabra de Dios. He leído del Antiguo Testamento, del libro de Esdras, un libro histórico maravilloso, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Palabra del Señor. Bueno, una muy breve meditación. Este es un libro histórico y francamente, si tú no entiendes la historia del pueblo hebreo, es imposible entender esto que hemos leído. Bueno, para ponerlo en líneas generales, el pueblo de Israel, después de Salomón, se dividió en dos grandes pueblos, vamos a decir, 10 tribus que se separaron al norte y una tribu y media que se quedaron al sur, lo cual constituyó lo que se da en llamar desde entonces el Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Norte, a partir de ese punto histórico, se da en llamar como simplemente Israel, y el Reino del Sur, desde ese punto histórico, se da en llamar simplemente Judá. El Reino del Norte o Israel tenía una capital que era Samaria, el Reino del Sur tiene su capital Jerusalén.
tanto el reino del norte como del sur tienen sus propios lugares de adoración, tienen sus propios profetas a partir de ese entonces, y tienen también sus propios reyes. Hay reyes del norte, reyes del sur, profetas del norte, profetas del sur, y así por el estilo. En otro estudio ya expliqué a ustedes, amigos, el porqué de esta destrucción o porqué de esta división. Pero luego de esta división y de reyes y de corrupción tras corrupción, Dios castiga primeramente al reino del norte, llevándolo a cautividad por el imperio asirio. Y allí van a estar cautivos, 100 y pico años, y luego son regresados a sus tierras y pues están allí en el norte. Estos son los que en el Nuevo Testamento se conocen con el gentilicio de samaritanos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tú encuentras un pueblo, y en el libro de Hechos en especial, y de Juan, el Evangelio, samaritanos. Estos samaritanos son el remanente genético de esas 10 tribus del norte. Bueno, entonces son llevados cautivos en Asiria y son regresados. Judá, es decir, el reino del sur, no aprendió de la historia y de la tragedia de su hermana del norte, ¿no? Que por el pecado, la corrupción, la rebeldía fueron cautivos y esclavizados. No aprendieron la lección y siguieron en su corrupción. Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios también los castigó con una cautividad específica para ellos. Esta vez por 70 años y en manos de los babilonios inicialmente. Entonces viene Nabucodonosor, sitia la ciudad de Jerusalén por varios años. La gente adentro ya no tiene agua, comida ni nada. Empiezan a comerse sus propios orinas, a cocinar con sus heces. Se empiezan a comer los bebés. Empiezan a ocurrir cosas horribles. Empieza gente a suicidarse, a matarse unos al otro, etc. Bueno, luego Nabucodonosor asalta la ciudad, derriban los muros, destruyen toda la ciudad, queman la ciudad, destruyen el templo, se llevan todos los tesoros del templo a Babilonia, matan a mucha gente, dejan a los más pobres allí para que cuiden esa tierra, y se llevan en 3 grupos a Babilonia los cautivos de Judá. Esto ocurre más o menos por el 540 en siglo VI antes de Jesucristo. Allí pasan los judíos 70 años, inicialmente cautivos por Nabucodonosor. Y luego el reino de Babilonia es a su vez cautivado, sometido por el reino de los medo-persas. Y son estos reyes medo-persas los que Dios utiliza, el rey Ciro, el rey Darío, el rey Asuero, los utiliza como instrumentos de liberación, vamos a decir, y permiten que el pueblo de Judá sea liberado, rescatado, y que regresen paulatinamente, así como fueron en 3 grupos, regresen en 3 grupos a Jerusalén, a la tierra de Judá, desde Babilonia, que regresen después de 70 años a Jerusalén. Pues así ocurre, regresan primero un grupo con Zorobabel, otro grupo regresa con Esdras y finalmente otro grupo regresa con Nehemías. Estos nombres son típicos de este periodo de la historia. Bueno, Zorobabel regresa y su tarea, su misión, su propósito es recuperar el templo, porque el templo había sido destruido, arrasado 70 años atrás. Esdras también regresa, pero con otra misión diferente, que un poco se puede ya vislumbrar aquí, que es la de rescatar el culto, porque ¿de qué sirve un templo si no hay culto? De verdad, el templo per se, los edificios no significan más que un ícono de religiosidad o quizás de espiritualidad y nada más. Pero Esdras recupera el culto, recupera la teología, recupera la liturgia, recupera la espiritualidad, recupera la piedad, el amor por la palabra. Redescubren el libro de la ley y lo leen, lloran y predican y explican ese libro de la ley, etc. Y Nehemías
El otro que regresa con otro grupo de judíos, pues él va a reedificar en cambio los muros de Jerusalén, es decir, la ciudad. En definitiva, regresa Zorobabel, Esdras y Nehemías como capitanes de estos tres grupos. Zorobabel a reconstruir el templo, Esdras a reconstruir el culto, la liturgia y la piedad judaica, vamos a decir, y Nehemías a reconstruir la ciudad. Lo que tenemos en la historia para hacer una aplicación pastoral muy rápido es ese templo va a ser después otra vez destruido. Herodes el Grande lo va a reedificar, a reconstruir ahí de alguna manera en el tiempo de Jesús, y en el año 70 después de Cristo, ese templo va a ser destruido por el general Tito. La historia discute si fue solamente general de los ejércitos del imperio o también fue emperador. Hay una discusión histórica allí. Pero bueno, vamos a decir el general Tito, emperador del imperio romano. Llegan otra vez como Zorobabel 600 años atrás, como Nabucodonosor 600 años atrás, y arrasan, destruyen Jerusalén, destruyen el templo. Ahora Tito, 70 años después, cumple la profecía que había dicho Jesús de que esto no va a quedar piedra sobre piedra y este templo va a ser derribado, ¿verdad? Y otra vez el templo es derribado. El templo que construyó Salomón fue derribado por Nabucodonosor, y el templo que reconstruyó Zorobabel fue derribado por el general romano Tito, ¿verdad? Y pues uno de los símbolos proféticos es que cuando los judíos reconstruyan lo que se llama el tercer templo, pues será uno de los signos de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, lo que te quiero decir es esto: el templo fue construido, destruido, construido, destruido, será otra vez construido y destruido. El templo no importa. El templo no importa, era importante en su momento histórico para el pueblo hebreo, pero para nosotros contextualmente hoy no importa. Y podemos ver esto ya desde esta historia, porque Dios no solamente permite que reconstruyan la ciudad con Nehemías y el templo con Zorobabel. La reconstrucción más importante después de la cautividad babilónica fue la reconstrucción del culto y de la liturgia. El templo fue destruido, la ciudad ha sido destruida, pero el culto al Dios vivo y verdadero no ha sido destruido y jamás será destruido. Esta es una de las cosas que debe llamarnos a la reflexión. Nosotros hoy en nuestra vida piadosa espiritual nos hemos vuelto una especie de templocéntricos. La pandemia, por ejemplo, hizo que muchas iglesias se cierren. Han quedado los templos, pero la iglesia se perdió. Yo conozco aquí en Quito y en otros países, en otras ciudades, después de la pandemia, lugares y ciudades donde quedaron los templos, quedó el caparazón, quedó en la carcasa de la religión. Pero no hay la gente, no hay culto, no hay liturgia, no hay predicación, no hay alabanza, no hay adoración, no hay comunión, no hay edificación, no hay predicación de la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que digo? Entonces no es importante esa iconografía que nosotros tenemos hoy, los templos, las edificaciones tan bonitas, a veces tan magníficas y tan costosas que tenemos. Eso no es importante para Dios. Es un error cuando en los cultos evangélicos la persona que está dirigiendo el culto abre con oración de invocación y dice: bienvenidos hermanos a la casa de Dios. Eso es una mentira. Esa es una herejía, de hecho, porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando David mismo habla con Dios y le dice: Señor, y no es justo que yo tenga un palacio y tu arca está en una carpa vieja, raída y que se está destruyendo con el sol, el agua, el viento y todo. No es justo, debes tener una casa también. Y Dios dice: David, la tierra, con ser tierra, el universo es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar tú que pueda contener mi gloria? Pero bueno, voy a honrar tu deseo. Deja preparado todo para que Salomón la construya. Y bueno, sabemos que Salomón la construyó, y en el mismo templo que Salomón construyó y lo dedicó con tanta pompa y con tanta piedad y espiritualidad, en el mismo templo Salomón prostituyó el judaísmo de su tiempo, la piedad judaica, y metió allí ídolos de cada una de sus amantes, que fueron por cientos, ¿no? Como tú ya sabes. Entonces,
lo más importante que el templo, mis amigos, es la espiritualidad interna. La Biblia en el Nuevo Testamento nos va a enseñar que Dios no habita en el libro de Hechos, por ejemplo, Primera de Corintios, no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en otro templo que él considera el naos del Espíritu Santo. Naos en griego significa lugar santísimo. ¿Y sabes cuál es ese lugar santísimo? Este cuerpo. El cuerpo de cada uno de los hermanos y hermanas en Cristo. Es el naos del Espíritu Santo. Ese cuerpo, inclusive, ni va a ser destruido. Vendrá la muerte, pero va a ser resucitado en gloria a semejanza del cuerpo precioso y glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esto es historia, nos cuenta lo que pasó. Tanta pasión por un templo de piedras, de madera, de metales, pero nosotros debemos apasionarnos por la construcción, santificación, consagración de otro templo, que es el cuerpo que el Señor nos ha dado. Que Dios les bendiga ricamente, un abrazo donde tú estés, que el Señor te guarde, que sigas apasionado por Jesucristo, nuestro pariente redentor. Número 2, que sigas apasionado por la bendita palabra de Dios, leyendo la Biblia desde enero 1 hasta diciembre 31, ¿verdad? Toda la escritura una vez por el año, y que sigas apasionado por los perdidos. Que esas sean tus pasiones. Pasión por Jesucristo, pasión por la palabra de Dios y pasión por los perdidos también. Y pasión por tu propia santificación. Que recuerdes que tu cuerpo, si eres un hijo de Dios verdadero, renacido por el poder del Espíritu, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo es el que es templo, y ese templo es el que el Señor va a rescatar en su momento en la gloria eterna, para estar juntos con el Señor, como Jesús ha dicho: Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo, para que vean la gloria que me diste desde antes que el mundo fuese. Que Dios les bendiga, un abrazo y gracias por permitirme compartir la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Un abrazo, hermanos, adiós, bendiciones.